ligas una arteria, una vena que está por debajo y por arriba, todo ese arco que hay entre la curvatura menor y la curvatura mayor compensan la irrigación, ¿no? Incluso el mismo corazón, ustedes han visto de que le llega irrigación por un lado, por otro lado, arriba, abajo, y por más de que se infarta una partecita, todavía, de cierta manera, por el otro lado le están llegando ramas colaterales, ¿no? Como para poder compensar esa situación. Lo cual no sucede en el vaso, porque si se acuerdan ustedes de la anatomía, si bien es cierto, llega una arteria esplénica, pero esa arteria esplénica se divide en dos o hasta en tres ramitas que se llaman arterias polares, ¿no? Que van a ir hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo. Y lamentablemente, la misma digamos, anatomía del vaso hace de que estas arterias no hagan un arco como en otros órganos, sino que delimiten una zona nada más, ¿no? de irrigación. Entonces, cuando se ocluyen, pues no hay otra forma, el vaso no tiene otra forma de compensar esa irrigación porque son arterias completamente independientes. Entonces, acá viene lo que me importa que ustedes recuerden. Por lo general, los pacientes que van a venir con este problema de infarto esplénico van a ser pacientes jóvenes, ¿no? Jóvenes entre más o menos 20, 30 años. Por lo general son de género masculino. ¿Y por qué más de masculino? Porque probablemente estos sean los que viajan más, los que se someten. Por ejemplo, van a ver ustedes que uno de los principales pacientes que vemos con infarto esplénico son, por ejemplo, pacientes brasileros que vienen en moto. O sea, es muy raro ver a veces mujeres que vengan en moto. No digo que sea imposible, sí lo hay, pero hay muchos varones que vienen en moto. Han visto ustedes un montón de brasileños que tienen esa costumbre de viajar en grupo y de repente del nivel del mar, o casi por nivel del mar, que están en Puerto Maldonado y todo Brasil al final, de repente en cuestión de 1 o 2 horas están pues acá en el Ausangate, ¿no? En una altura así brutal. O sea, tienen un ascenso demasiado rápido de una zona donde hay una buena presión atmosférica como para que puedan respirar bien, digamos, y de repente en poco tiempo suben abruptamente a esta altitud, ¿no? Entonces, por eso es de que probablemente esa sea la explicación para que sea más en género masculino. Asociado a eso, obviamente, la cuestión genética. Algunos, como hemos visto más antes, son portadores, otros son los que sufren la enfermedad, y dentro de esa estadística, los que más sufren la enfermedad son precisamente varones, ¿no? Lo cual no quita que haya algunas mujeres que también sufran la enfermedad, ¿no? De hecho, van a ver ustedes que racialmente ustedes tan solo tienen que preguntar de dónde viene el paciente. O sea, ya en un sitio donde sabemos que hay raza negra o antecedentes de raza negra. Entonces, ¿dónde vemos en nuestro medio? Por ejemplo, en Brasil, Venezuela, Colombia, ¿no? Centroamérica, Panamá, etcétera. Puerto Rico, digamos, es un buen número de personas también que han presentado infarto esplénico, porque ustedes saben, tienen pues mucho de raza negra dentro de sus ancestros. Y de hecho, Estados Unidos, y de hecho también pacientes que vienen de Medio Oriente y de África, ¿no? Que cuando vienen al Perú, a esta altura, expresan, ¿no? Una cosa que deben recordar es que no siempre tienen que ser, pues uno piensa que solamente dar a estos que tienen la apariencia así de negritos, ¿no? A veces son gente blanca. Hemos visto un montón de pacientes así, rubios, ojos verdes, todo así, pero que vienen de sitios donde el abuelito, el tatarabuelito, el bisabuelito, era pues, tenía probablemente raza negra, y que recién, generaciones después, expresan esta enfermedad, ¿ya? Entonces, no hay que esperar tampoco que el paciente sea así moreno, ¿no? Sino puede ser incluso un paciente, entre comillas, así blanco, que viene de zonas donde tienen ancestros de raza negra, ¿no? Que tiene que estar íntimamente relacionado con este tipo de pacientes. Entonces son pacientes que vienen de, como les decía, Venezuela, afroamericanos, países del Caribe, Brasil, e incluso se ha visto algunos peruanos, ¿no? Generalmente, ¿de dónde? Si ustedes revisan estudios acá en el Perú, muchos de los pacientes son reporte de zonas como Chincha, por ejemplo, ¿no? Donde hay mucha de raza negra, ¿no? Entonces se ve eso, ¿ya?
Entonces, ¿cómo viene un paciente con infarto esplénico o un paciente que está progresando infarto esplénico por una anemia falciforme que se está complicando? De hecho, el inicio es agudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese paciente, tú le preguntas, ¿cuánto tiempo que estás en el Cusco? Y te va a decir que sí, llegué hoy día en la mañana, o máximo pues unas 12 horas, un día máximo, digamos, ¿no? Y te va a contar que desde que llegó a esta altura comenzó a sentirse mal, comenzó a tener sensación de dificultad respiratoria, malestar general, etc. Y sobre todo un dolor de tipo cólico, pero en el hipocondrio izquierdo, una sensación como que algo le ajusta acá en el lado izquierdo, ¿no? Va a haber dolor torácico al respirar, porque este infarto esplénico va a generar incluso inflamación en la zona, va a irritar el diafragma de ese lado, y cuando el paciente respira o inspira profundo por querer jalar más oxígeno, va a tener un dolor en el lado, especialmente en el lado de tórax izquierdo, ¿ya? Entonces también va a pasar eso. Cuando ustedes le van a revisar o lo van a auscultar al paciente, van a ver de que el paciente tiene esplenomegalia. ¿Cómo se hace la palpación de vaso? Ustedes ya saben, lo que hay que hacer es poner al paciente en el cúbito lateral derecho, subir el brazo izquierdo sobre la cabeza y pedir que el paciente doble la pierna o el miembro inferior izquierdo contra el cuerpo. Entonces ahí van a poder ustedes palpar de una forma adecuada el vaso. Entonces también hay esplenomegalia. Y de hecho, eso mismo les va a reportar la ecografía y la tomografía, ¿no? Como un aumento del crecimiento del vaso. Eso sucede al inicio. ¿Y por qué debemos tener cuidado con estos pacientes? Porque como este paciente comienza a tener esplenomegalia porque se está obstruyendo y esa irrigación que habíamos hablado de tanto arterias como venas es completamente separada de un lado digamos, del polo superior con el polo inferior, lo que pasa es de que se comienza a retener pues la sangre, se inflama, hay necrosis, hay edema, etcétera, etcétera, y el vaso comienza a crecer un poco más y un poco más y un poco más, hasta que el riesgo principal es de que el vaso se rompa, haya una ruptura esplénica. Y cuando se rompe el vaso, pues lo que va a pasar es de que comience a sangrar demasiado, porque ustedes recordarán que el vaso tiene irrigación que viene, si bien es cierto, de la arteria esplénica que viene directamente del tronco celíaco, pero también acuérdense que existen vasos cortos que vienen del estómago hacia el vaso y también ramas pancreáticas, porque el páncreas está ahí debajito nada más. De hecho, la cola del páncreas está íntimamente relacionada o en contacto, digamos, con el polo inferior del vaso. Entonces, muchas veces también hay vasos, arterias y venas que vienen de ese lado. Entonces, cuando se rompe el vaso, imaginarán la cantidad de sangrado que esto genera. Por eso es de que en algunos casos va a haber signos de anemia aguda. O sea, todo lo que hemos hablado se va a asociar de que el paciente comience a tener signos de shock, una palidez extrema, y cuando le hacen pues, los exámenes correspondientes van a encontrar que tiene una anemia severa. Al inicio el paciente va a tener pues, como por eso les decía, hay que siempre descartar cuando es mal de altura, no lo tomen así muy ligeramente, sino siempre pregunten los antecedentes, porque dentro del diagnóstico diferencial va a tener que estar infarto esplénico. Y por eso es que el paciente al inicio va a presentar fiebre, náusea, vómitos, malestar general, astenia, decaimiento, ¿no? Que es lo básico que presenta cualquier extranjero que viene a este nivel del mar, ¿no? Entonces, el infarto esplénico va a evolucionar de diferentes formas, y esto es muy importante comprenderlo, porque en algunos casos van a ser pacientes que nosotros vamos a tener que manejar desde el punto de vista médico, pero en algunos otros pacientes vamos a tener que manejar desde el punto de vista quirúrgico, porque va a haber vasos, va a haber infartos que son pequeñitos, que son focales y no están complicados, hasta infartos masivos e infartos con disrupción capsular, o sea, con ruptura espontánea. Estos de acá arribita son los que uno tiene que manejar solo médicamente, los que tienen infarto agudo focal no complicado o infartos que ustedes evidencien en la tomografía que ocupan o que, digamos, están
alterando menos del 20% de la estructura del vaso. Entonces, en ese caso, en esos pacientes que tienen 20% de infarto o menos, lo que hay que hacer es iniciar terapia antitrombótica, o sea, utilizar enoxaparina, darle oxígeno como para que sus saturaciones de oxígeno estén a más del 95%, incluso podemos utilizar cama hiperbárica, poner oxígeno a alto flujo, para asegurar que su saturación esté al 95% por lo menos, y que ese paciente tenga ustedes que indicarle que su regreso al nivel del mar sea lo más breve posible, lo más rápido posible. Entonces, probablemente estos pacientes extranjeros, muchos de ellos han pagado seguros internacionales e incluso les cubre ambulancia aérea, ¿no? Entonces, si ustedes ven menos del 20%, hay que iniciar analgésico, hay que iniciar buena oxigenación y terapia antitrombótica. Entonces, ¿qué le van a dar? Enoxaparina, ¿no? Le podemos dar enoxaparina 40, 60 miligramos, incluso algunos le ponen cada 12 horas vía subcutánea, por lo menos cada 24 horas por vía subcutánea, para asegurar que ese fenómeno trombótico que se acuerdan que hablamos al inicio no siga empeorando, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente tiene que volver a la brevedad al nivel del mar. Ese es el tratamiento. Una vez que ha vuelto al nivel del mar, esa parte que se ha isquemizado, que se ha infartado, lo único que va a hacer es fibrosarse. Es cierto, en algunos casos se puede abscedar y en ese caso sí hay que operar, pero por lo general esos infartos pequeñitos generan una fibrosis a largo plazo y listo, se acabó la historia. Y obviamente ese paciente tendremos que educarlo para que nunca más regrese a alturas que estén por encima de los 2000 metros, ¿no? Se dice ahí la bibliografía que hasta 2000 metros pueden más o menos aceptar, digamos, esa altitud, pero de 2000 para arriba ya no debería venir nunca más el paciente. El problema es cuando tenemos infartos masivos o rupturas espontáneas. Entonces, en ese caso, sí tenemos que tomar una decisión quirúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pueden acabar en abscesos, pueden acabar en pseudoquistes pancreáticos, pero lo peor de todo, pueden acabar en ruptura espontánea, ruptura esplénica espontánea y hemorragia. Entonces, ¿qué debemos hacer en un paciente que viene con todos estos problemas de infarto esplénico? Primero, que como sabemos, ¿no? Todavía recién lo estamos atendiendo, no le hemos hecho la tomografía, no le hemos hecho nada, pero ya sospechamos de que sea un infarto esplénico, ¿no? Porque vemos que tiene todos los signos, síntomas de mal de altura, dolor en hipocondrio izquierdo, desaturación, etcétera, etcétera, y encima le preguntamos, ¿de dónde eres? De Brasil. Ah, ya, chuta. Entonces tengo que pensar que muy probablemente sea un infarto esplénico y que muy probablemente ese paciente tal vez requiera una cirugía de emergencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle todos los exámenes auxiliares que son como para un abdomen agudo quirúrgico, y eso ya lo sabemos. ¿Qué le vamos a pedir? Obviamente es un riesgo quirúrgico, su hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, TPE, INR, grupo y factor. Veremos cómo está su electrolitos. Probablemente hagamos una hiperconsulta para un riesgo quirúrgico cardiológico, porque pues, va a generar muchos problemas que tienen que ver justamente con el sistema circulatorio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer digamos, prepararnos para una eventualidad tan grave como la ruptura esplénica, ¿no? Si es que nos da y queremos confirmar de que el problema es sickle cell o anemia falciforme, entonces podemos hacer el test de ciclemia, se llama, que es mezclar una gota con bisulfito de sodio y ahí vamos a ver que en presencia de este químico va a generar ese fenómeno falciforme que habíamos visto, como que se van a agrupar, se van a formar como bastoncitos, por eso se llama falciforme. Y bueno, vamos a poder diagnosticar o utilizar algunos otros exámenes como electroforesis, cromatografías, pruebas de solubilidad, pruebas de inestabilidad de oximoglobina, etcétera, como para diagnosticar. Lo cual, lamentablemente, en nuestro medio es bien difícil y mucho menos en una clínica de las que tenemos acá, no tienen ninguno de esos exámenes. Así es que probablemente ya el diagnóstico de anemia falciforme propiamente dicho sea un diagnóstico que lo van a hacer posteriormente. Lo que nosotros vamos a, digamos, orientarnos y vamos a luchar, digamos, por diagnosticar
es el famoso infarto esplénico, que ya es una consecuencia de la anemia falciforme, ¿no? Lo otro genera otro tipo de estudios. Entonces, ¿cómo podemos ver o cómo podemos diagnosticar la anemia falciforme, o perdón, el infarto esplénico a través de algunos exámenes que estamos viendo acá? Una puede ser una radiografía de abdomen simple, sí, pero no nos va a ayudar mucho. Lo único que vamos a ver un poquito tal vez es de que, extrañamente, digamos, ¿se acuerdan que el diafragma derecho es más alto que el izquierdo, ¿no es cierto? Porque en este caso el hígado está subiendo el diafragma derecho para arriba y por eso es que vamos a verlo siempre más alto. Pero en estos pacientes en los cuales el vaso está creciendo, vamos a ver que los dos diafragmas están casi a la misma altura. Entonces va a haber un elevamiento, digamos, del diafragma izquierdo, ¿no? Por aumento del tamaño del vaso. También podemos ver con una radiografía de tórax, podemos ver que haya derrame pleural izquierdo. ¿Se acuerdan que hablamos también? La misma compresión, la misma inflamación, la misma esplenomegalia genera una reacción inflamatoria en el lado izquierdo y por eso es que muchas veces podemos ver derrame pleural izquierdo. Incluso en la ecografía, que es el primer examen que normalmente pedimos, lo que vamos a encontrar es esplenomegalia, o sea, vamos a ver un vaso de mayor tamaño de lo normal, y ahí vamos a ver algunas imágenes hipodensas que nos van a hacer sospechar de infarto esplénico. De hecho, ahí el ecografista probablemente también le haga un Doppler al vaso y vea que algunas partes del vaso no tienen un flujo vascular adecuado y su sospecha va a ser justamente de infarto esplénico, ¿no? Lo ideal es hacer una tomografía abdominal, pero no se olviden que esta tomografía tiene que ser con contraste, ¿ya? Con contraste, e incluso a veces le podemos pedir una bifásica, o sea, en fase arterial y fase venosa, para ver bien la irrigación en esas dos fases, ¿no? Para poder delimitar bien qué áreas están infartadas y vamos a ver unas lesiones clásicas que se llaman lesiones en cuña. Entonces, esa es una lesión clásica de tomografía, las famosas lesiones en cuña, que son prácticamente las que nos van a dar la imagen de infarto esplénico, ¿no? Idealmente, incluso le podemos hacer un angiotem, porque en la angiotem vamos a ver qué parte del vaso está obstruida. Esto nos sirve mucho porque en algunos casos no necesitamos hacer una esplenectomía total, digamos, sino incluso dependiendo de esta angiotem, podemos hacer esplenectomías subtotales, porque justamente, si bien es cierto, es algo que no le ayuda al vaso para la irrigación, pero a nosotros sí nos puede ayudar, porque una vez sacando esa parte que está infartada, el otro no va a sangrar y el otro lado va a quedar bueno, digamos, y vamos a poder conservar el vaso. Entonces vamos a poder hacer esplenectomías subtotales incluso, ¿no? Pero lo mínimo que tienen que hacer es pedir una tomografía con contraste para ver las famosas imágenes en forma de cubo. De hecho, esta es una radiografía, como les decía, por ejemplo en esta, si se dan cuenta, este es el diafragma y a la misma altura está el otro diafragma, ¿no? Lo cual no es normal. Entonces, no te da una imagen así adecuada como para decir, este es un infarto esplénico, pero ya te está avisando de que el vaso está más grande de lo normal, porque el hemidiafragma izquierdo está al nivel del hemidiafragma derecho. En la ecografía van a ver que esto es lo normal, digamos, de las características del vaso. Pero fíjense esta parte del vaso que se ve más oscuro, que es la zona que está infartada. Entonces también podemos ver. Pero lo que más nos va a ayudar, y la que quiero que ustedes aprendan a leer y a ver, es la famosa tomografía con contraste. Y lo que ven ustedes acá, si lo pueden ver bien, es como una cuñita, si se dan cuenta. Entonces, la mejor forma de ver el vaso es comparándolo con el hígado, ¿no es cierto? Normalmente no son exactamente iguales, pero son muy parecidos. O sea, el color, la estructura del hígado es muy parecida, como ven ustedes en esta parte, a la del vaso. Y lo que van a ver ustedes como infarto es esta parte oscura, ¿no es cierto? Que pueden ver ustedes claramente, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta del famoso infarto esplénico. O como acá, ¿no? Si se puede ver bien, acá hay una cuña, ¿no? Igual acá, ¿no?
hay una parte, esta parte blanquita es muy parecida, pero si ustedes, espero que se pueda ver bien desde ahí atrás, incluso si si bien es cierto, ustedes ven una parte acá oscura, pero por acá ya están comenzando a ver algunas otras partes también oscuras. Entonces eso quiere decir que el infarto se está comenzando a instalar en otros sitios también, ¿ya? Entonces eso es lo que vemos, ¿no? Igual acá, esto ya es un infarto masivo, miren, lo único que queda de vaso normal es este triangulito de acá, todo lo demás es infarto esplénico, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, las tomografías ayudan mucho, ahí también se ve otra, ¿no? Miren, esta es la parte buena y toda esta parte de acá es el infarto. Entonces, lo que ustedes tienen que ver en una tomografía es buscar la imagen donde se vea más grande, digamos, el vaso lo más grande posible, digamos, ¿no? Y en esa imagen más grande tenemos que ver qué tanto de vaso está infartado. Miren, fíjense, el vaso está acá. Si ustedes ven esto, más o menos, ¿cuánto será? Calculo un 40% más o menos, ¿sí, no es cierto? Entonces, cuando el infarto es más del 20%, la indicación es quirúrgica, ¿ya? Entonces, este caso, por ejemplo, es un paciente que necesita cirugía. ¿Ese cuánto de porcentaje tendrá? Un 60-70%, ¿no? También quirúrgico, ¿no es cierto? Y así, se dan cuenta que la mejor forma de ver un infarto esplénico es a través de una buena tomografía contrastada, ¿no? Entonces, una vez que hemos retirado el vaso, incluso podemos ver pues de que hay todos estos resultados, digamos, o estas vistas macroscópicas y microscópicas, ¿no? Macroscópicamente, como vamos a ver de acá a un rato, van a ver imágenes, ¿no? Cuando uno lo ve así todo negro, oscuro. En la histología, a nivel de microscopio, vamos a ver que hay zonas de infartos, ¿no? El vaso tiene las características como de un corcho, ¿no? Y van a ver que va a haber pues muchos sitios de trombos, ¿no? Como si estaría así todo mezclado, digamos, zonas buenas con zonas malas, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo diagnosticar. Entonces, ya volviendo nuevamente, no se olviden que los vasos que tienen menos del 20% de afectación solamente son de manejo médico. En cambio, los del 20% a más, la posibilidad quirúrgica a más tamaño, más probabilidad de que sea quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, que el tratamiento generalmente es de soporte al inicio, ¿no? Si nosotros recién lo diagnosticamos y su infarto es pequeñito, ¿qué tenemos que hacer? Que el paciente se mueva lo menos posible. Porque ¿qué pasa si yo lo pongo a caminar, lo pongo a hacer sus actividades normales? Se va a agitar más, va a necesitar más oxígeno y su cuerpo va a comenzar a producir más glóbulos rojos porque le falta más sangre y ese ciclo se va a ver como un círculo vicioso en el cual va a ir empeorando y empeorando a cada vez que hace más ejercicio. Es un paciente que tiene que estar tranquilo. De hecho, incluso por esa inminencia o esa posibilidad de ruptura esplénica, son pacientes que se deben manejar en cuidados intermedios, si es que el paciente está así más o menos bien, o incluso hasta cuidados intensivos si el paciente ya está teniendo signos de anemia severa o posibilidad de ruptura esplénica, etc., ¿no? Entonces son pacientes que tienen que estar así tranquilazos y manejados con un monitoreo constante, por lo menos en cuidados intermedios. Entonces, en vuestras indicaciones, reposo absoluto. Número 2, manejo en USIN o UCI, ¿no? Para comenzar. Siguiente, como el problema es falta de oxígeno, ¿qué le tengo que hacer? Ponerle oxígeno así a lo que falte o lo que sea suficiente como para que su saturación sea de 95 para arriba. Es lo ideal. Algunos dicen 90%, pero sugerencia, traten de meterle oxígeno como para que tenga una saturación de 95 para arriba, para que ese fenómeno de producción de glóbulos rojos pues ya no suceda, ¿no es cierto? Porque el problema es justamente que falta oxígeno. Entonces hay que darle buena cantidad de oxígeno. De hecho, en algunos pacientes incluso se les programa sesiones de cámara hiperbárica. Ya saben qué es cámara hiperbárica, ¿no es cierto? Es una cápsula donde le meten oxígeno a concentraciones altísimas para mejorar no solamente la oxigenación
como pulmón y punto, sino la oxigenación en las partes más terminales de todos los órganos, ¿no? En este caso, del vaso, ¿no? Que es lo que queremos rescatar, digamos. Una buena hidratación, un uso racional de analgésicos, el paciente le duele y todo eso, pero hay que siempre manejar los analgésicos de una forma adecuada. O sea, ¿a qué me refiero? Que este paciente, cuando uno le va a dar analgésicos, tiene que explicarle que probablemente el analgésico le haga pasar el dolor, pero no le va a sonar, no le va a curar, digamos, el infarto propiamente dicho. Entonces eso hay que advertir bien al paciente. Le vamos a dar analgésico, es cierto, pero que conste que esto solamente es algo sintomático para que no tenga esa molestia que tiene en el hipocondrio izquierdo. Si el paciente no se va a operar, o sea, si tiene un infarto pequeño, 20-25% para abajo, y el paciente está estable y doy todas las indicaciones para que el paciente regrese al nivel del mar, lo que tengo que hacer es iniciar heparinas de bajo peso molecular para corregir o evitar, digamos, que el efecto o ese mecanismo trombótico que está sucediendo pues pare o incluso disminuya. Entonces, para eso utilizo las heparinas de bajo peso molecular. Como ya hemos hablado, se utiliza ¿qué? Enoxaparina, que es lo que más tenemos a la mano, ¿ya? Inmediatamente, ¿qué hay que hacer con el paciente? Trasladarlo a una zona de menor altitud. O sea, al toque le compran su pasaje en avión o llaman a la ambulancia aérea, lo que sea. La cosa es que ese paciente tiene que volver al nivel del mar a la brevedad. Entonces, vuestras indicaciones tienen que estar bien claras, ¿no? Transporte de emergencia al paciente a nivel del mar, ¿no? Eso cuando el paciente está estable, tiene un infarto menos del 20-25% para abajo, bacán, chévere, todo ese manejo médico. Pero cuando ya la afectación es mayor, entonces si el paciente comienza a tener signos y síntomas que cada vez comprometen más su estado general, entonces en ese caso sí hay que hacer el tratamiento quirúrgico, que es que hacer ¿qué? Hacer una esplenectomía. Entonces, a recordar nada más, una esplenectomía es como todo lo que es ectomía, ¿se acuerdan? Colecistectomía es sacar la vesícula, gastrectomía es sacar el estómago, hemicolectomía o una colectomía es sacar el colon y así sucesivamente. En este caso, sacar el vaso se llama esplenectomía, ¿ya? La esplenectomía es una cirugía que es, en cierta manera, pues, de las cirugías ya más complicaditas, porque si ustedes han visto que el hígado es así todo frágil, es así como un órgano que hay que manipularlo con mucho cuidado, no lo puedes jalonear, incluso al hígado lo puedes un poco empujar, le puedes poner la mano y empujarlo hacia abajo. Ustedes no sé si han visto cuando hemos operado quistes, por ejemplo, metemos la mano, o cuando operamos vesícula, agarramos la vesícula, la jaloneamos para arriba con el hígado más, y al hígado no le pasa mucho, a veces se desgarra un poquitito, ¿no? Cuando lo manipulas muy, digamos, con mucha torpeza, digamos, pero a pesar de eso, el hígado, a pesar de que es frágil, como que aguanta un poquito, ¿no? En cambio, el vaso es un problema. Al vaso no lo puedes jalonear mucho porque es muy, muy frágil. O sea, tú lo empujas más de lo normal con la pinza, lo jaloneas un poco más y comienza a sangrar. Y como ya hemos visto, la irrigación del vaso hace que cualquier sangradito pues sea catastrófico. Entonces, una esplenectomía es una cirugía que tiene un riesgo potencial de sangrado. Es una cirugía complicada. Y encima tiene una localización algo especial, porque está al fondo, es pequeñito, está metido hacia atrás de, digamos, por el hemidiafragma izquierdo, y por encima están pues cubriéndolo prácticamente el lóbulo izquierdo del hígado, está el estómago, está el epiplon y está el ángulo esplénico del colon, que hacen que como que lo estarían protegiendo hacia atrás. Entonces también su acceso quirúrgico, ya sea laparoscópico o por cirugía abierta, pues hacen que sea más difícil todavía. Encima tiene muchos ligamentos como para sostenerlo en su sitio, entonces también liberar todos esos ligamentos también es complicado. Y encima tiene un pedículo vascular muy importante, que es la arteria esplénica, más vasos cortos, más los vasos que vienen desde el páncreas,
que hacen que pues, su manipulación sea pues, difícil, digamos, y cuya posibilidad de sangrado sea alta, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estos casos es hacer una esplenectomía, ¿no? Entonces, la esplenectomía se puede hacer por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, ¿no? Digamos, este es un paciente que hemos operado, estas máquinas son las que yo las hice, para que se den cuenta dónde se ponen los trócares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de colecistectomía, la técnica americana, la técnica francesa? Incluso, de hecho, miren, ¿se acuerdan que por el ombligo entra la cámara? En este caso, como el vaso está acá atrás y acá al fondo, nosotros no entramos acá a nivel del ombligo, sino entramos acá más arriba en el hipocondrio izquierdo, para que vean que hay que meterse muy al fondo como para llegar al vaso. Entonces se pueden utilizar 3, 4 o incluso algunos utilizan hasta 5 trócares incluso para hacer la esplenectomía laparoscópica, ¿no? Y lo que encontramos es esto, por ejemplo, todas estas imágenes que están viendo, y de hecho, si ustedes buscan bibliografía acerca de infarto esplénico, se van a dar cuenta que en todo el mundo es bien raro el infarto esplénico, y nosotros acá tenemos una buena cantidad de infartos esplénicos que lamentablemente, vergonzosamente también, muchas veces no reportamos, ¿no? Y deberíamos hacer un trabajo en el cual reportemos. Todas estas figuras que van a ver son pacientes que han sido operados acá en el Cusco, y se dan cuenta. Lo que les decía, miren, este es el vaso y miren cuánto de infarto hay acá. Más o menos será un 60% más o menos, ¿no? Esa parte oscura que ustedes están viendo. Miren esta otra. Este es un infarto masivo, ¿no? Casi todo, prácticamente todo el vaso está negro, ¿no? Acá al costadito un poquitito, como se ve, zonitas así medio rosaditas, que son las partes que todavía están vivas, pero en un 90% probablemente ese vaso esté como este, miren. Este es igualito, 100% del vaso infartado, ¿no? Entonces todas estas son. Y acá, poco menos, como que la mitad más o menos está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así hay varios casos. Entonces, este tema lo he puesto porque nosotros en nuestro medio vamos a ver, o sea, yo pienso que como en el Cusco, no hay otro lugar en el cual haya tantos casos de infarto esplénico. Entonces, digamos que reconocerlo básicamente cuando recién está comenzando va a poder hacer de que el paciente sea regresado al nivel del mar y no pierda un órgano tan importante como el vaso, ¿no? Porque sacar la vesícula, tranqui, ¿no? Pero sacar el vaso tiene otras implicancias. De hecho, acá hay una diapositiva que me olvidé de poner, que es qué hacer, porque después el paciente te va a preguntar, y ahora que no tengo vaso, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, ya sabrán ustedes o recordarán de que la función otra o diferente del vaso es participar en la inmunología, en las reacciones o en la defensa que tenemos frente a ciertos tipos de bacterias. En el vaso sucede un mecanismo por el cual el vaso engloba a las bacterias y las destruye, que se llama ozonización. Y eso no se da en todos los tipos de bacterias, sino en algunos tipos de seres vivos, nada más. Por eso es de que una cosa que es muy importante que ustedes tienen que decir al paciente es que a un paciente que o que le han retirado el vaso o que le van a retirar el vaso, es necesario hacerle un esquema de vacunación. Entonces, acuérdense esto, si la esplenectomía es una esplenectomía programada, lo que habíamos hablado al inicio, no sé, tiene un hiperesplenismo por algún tipo de anemia, alguna discrasia sanguínea, etcétera, etcétera, una pancitopenia idiopática, no sé qué tiene que ver con un hiperesplenismo, entonces en esos pacientes hay que programar la esplenectomía. A diferencia de este infarto esplénico en que la cirugía es una esplenectomía de emergencia. Entonces, en resumen, en los pacientes que se les va a programar la cirugía, deben recibir el esquema de vacunación 14 días antes de la cirugía, ¿ya? Entonces, en una discasia sanguínea de esas, me hacen una interconsulta de medicina por lo general,
paciente con hiperesplenismo, esplenomegalia, etcétera, etcétera, entonces yo lo voy a programar su esplenectomía. Entonces a ese paciente tengo que darle el esquema de vacunación 14 días previos. Pero en este caso, cuando vas a operar de emergencia, el esquema de vacunación es 14 días después. Y esto es muy importante que ustedes recuerden, porque ¿qué pasa con las clínicas privadas? Que le operan el vaso y que muchas veces, como negocio, lamentablemente, le quieren poner las vacunas y le quieren poner, y ya saben cuánto cuesta una vacuna, y peor si es gringo y si tiene seguro, ya saben el interés que hay de por medio muchas veces. Y a veces le ponen el esquema de vacunación mucho más antes de lo que debería hacerse. Entonces, lo correcto es que el esquema de vacunación sea o 14 días antes de la cirugía para cirugías programadas o 14 días después para cirugías de emergencia, como es el caso del infarto esplénico. La única vez que se pone las vacunas más antes es cuando tú tienes un paciente que lo operas de emergencia y que, no sé, pues por ejemplo, no sé, que sea un paciente de Maldonado, de la selva, de esos pueblos no contactados, digamos, que ya sabes que no va a regresar a sus vacunas y mucho menos se la van a poner ahí donde vive. Entonces, en ese caso, sí se espera 4 a 5 días y le pones el esquema de vacunación. Pero si es que es un paciente, no sé, pues a un paciente que vive en Miami, por ejemplo, y que sabes que va a ir, que tiene seguro y que va a ir a un hospital donde hay, no como acá, 5 infectólogos, sino va a haber 50 infectólogos ahí que le van a dar su tratamiento adecuado. Entonces, en ese caso, lo correcto, lo ético y lo responsable es que el paciente reciba su esquema de vacunación 14 días después. ¿Y qué vacunas se ponen? Son 5 por lo menos. ¿Cuáles están ahí? La vacuna de la influenza, del meningococo, de la hepatitis, de Klebsiella y la de varicela, ¿no? Entonces esas 5 vacunas por lo menos son las que deben recibir. Hay algunas agregan otras vacunas más, ¿no? De acuerdo al sitio donde se van a ir y las enfermedades más prevalentes en la zona, y tener este cuidado. De hecho, también, como sus defensas van a bajar, va a estar predispuesto a contagiarse de otras cosas también. Entonces, son pacientes a los cuales tú tienes que decirles que durante un tiempo usen mascarilla, al menos cuando van a estar en lugares donde hay mucha gente, o sea, un estadio, un aeropuerto, un sitio donde hay confluencia de personas que tienen muchas veces diferentes tipos de enfermedades virales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer que el paciente esté usando mascarilla. Y además prevenimos justamente algunas de estas enfermedades dándole tratamiento antibiótico por vía oral durante por lo menos un mes a 45 días. Entonces hay esquemas de terapia, digamos, antibiótica profiláctica que usan amoxicilina, ácido clavulánico en dosis de la de 875 cada día durante 30 a 45 días, hasta que el paciente se vacune y las vacunas hagan su proceso normal y todo, y el paciente ya esté más protegido, ¿ya? Entonces no se olviden, vacunación para cirugía programada 14 días antes, vacunación para cirugía de emergencia 14 días después, ¿no? Y el esquema de vacunación más antibiótico, amoxicilina, ácido clavulánico durante 30 a 45 días. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo quería que recuerden o que conozcan acerca de una patología que sucede mucho en nuestro medio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.